Estamos en la ciudad de León, en España, y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la compañía del profesor Juan Antonio García Amado, quien es catedrático de Filosofía del Derecho aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de León. El profesor García Amado también se desempeñó como profesor titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Las principales líneas de investigación del profesor García Amado giran en torno a diversos temas, como la teoría del derecho, la interpretación jurídica, la argumentación jurídica, la teoría de los sistemas, la filosofía política y la teoría de la dogmática jurídica. Por otro lado, el profesor García Amado ha viajado muchas veces a Latinoamérica para participar de diversos programas de doctorado, maestrías y especializaciones, en donde ha impartido diversas conferencias y cursos en estas materias académicas. Pues bien, antes de comenzar esta entrevista, queremos agradecer al profesor García Amado por esta oportunidad y en caso pues quiera compartir con nosotros algunas impresiones iniciales, antes de comenzar, pues les doy la palabra. Pues encantado, soy yo el que agradece esta oportunidad para esta charla y en efecto han pasado los años, ya son más de 30 años de dedicación a la filosofía del derecho, a la teoría del derecho, y entre los placeres y ventajas que me ha dado este oficio, uno de ellos efectivamente es el de haber podido viajar con cierta frecuencia a Latinoamérica y haber conocido aquel mundo académico, aquellas sociedades y también a excelentes colegas y buenos amigos de aquellas tierras. Genial, profesor. Entonces le formularé la primera pregunta. ¿Qué motivos lo llevaron a dedicarse a la vida académica? Pues aunque en nuestros días pueda sonar el término un poco anticuado, creo que una pura vocación. En verdad, yo, como tantas personas de antes y supongo que de ahora, comencé a estudiar Derecho por exclusión. No podía en aquel momento permitirme, dadas mis circunstancias sociales, familiares, económicas, no podía permitirme estudiar en mi tierra, Asturias, Oviedo, la carrera que a mí en verdad me gustaba, que era filosofía pura. No existía en aquel instante en la Universidad de Oviedo y no había dinero para pagarse los estudios en otros lugares. Y pensé en Derecho pues como la típica carrera que puede servir para todo y para nada, y comencé así, más bien por curiosidad y pensando en salidas que me permitieran quizá llegar a un trabajo rápidamente una vez finalizados los estudios. En el primer curso de una asignatura que entonces aún se llamaba Derecho Natural, allá en la Universidad de Oviedo, tuve un profesor al que desde entonces y aún aprecio y admiro mucho, que es Elías Díaz, y al verlo yo me dije aquello de que yo quiero ser como ese señor de mayor. Ese es mi propósito. He descubierto a alguien que se dedica a la filosofía del derecho, que combina derecho y filosofía, y lo hace en el ámbito académico, investigando y enseñando. Él se convirtió en mi modelo. Yo creo que muchos de los que nos hicimos profesores en cualquier época llegamos a ese trabajo queriendo imitar a alguien o a partir de la admiración por alguien. En mi caso fue Elías Díaz, como digo. Él se marchó pronto de la Universidad de Oviedo, fue a Valencia, más tarde recaló en Madrid, pero en cualquier caso estaba en mí sembrada esa semilla y pude contactar con otros profesores de filosofía del derecho de Oviedo, y al terminar mi carrera ya a los 5 años, pues fui contratado como profesor ayudante. Después obtuve una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico para ir a comenzar el trabajo de mi tesis doctoral en Alemania, en la Universidad de Múnich, y a partir de ahí pues las cosas vinieron rodadas. Primero en Oviedo con los magníficos compañeros que allí tuve, y desde hace unos 20 años en León, donde obtuve mi cátedra. Es satisfactorio, tengo vocación académica, la conservo. Creo que esta materia a la que me dedico es un privilegio por cuanto que combina dos perspectivas, filosofía y derecho, que me siguen pareciendo una buena conjunción.
Aún así tengo mis dudas sobre si yo fuera joven hoy y terminara hoy mi carrera, si me dedicaría al mundo académico. Sabiendo lo que sé y viendo cómo está la situación española, en efecto dudaría, tal vez no lo haría, pero no porque la vocación haya menguado, sino porque la situación de la Universidad Española en este instante, y más para quien fuera joven o ahora lo sé aquí, no me parece exactamente la ideal. Pero tal vez, si yo estuviera ahora en mi juventud y tuviera esa vocación, tal vez pensaría en Latinoamérica. Precisamente, como usted antes mencionó, usted tiene una estrecha relación con Latinoamérica, ha viajado continuamente para allá para participar en diversos acontecimientos académicos. En ese sentido, quería preguntarle qué países de Latinoamérica conoce y cuál es su opinión con respecto al desarrollo académico en Latinoamérica. Ha sido un privilegio poder viajar a bastantes países. Curiosamente no conozco el suyo, nunca he estado en Perú, a pesar de que tengo bastantes contactos allá y colegas con los que me relaciono y a los que admiro, pero he estado mucho en Colombia, es el país que visito con periodicidad, pero también en todos los países de Centroamérica, en México, he estado en Argentina, en Chile, en Venezuela, en fin, en bastantes lugares, creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, en Brasil igualmente. Y mi impresión, pues es una impresión compleja. Cuando llega el profesor español a las universidades latinoamericanas, en particular las de algunos países, que están ahora en un momento de eclosión universitaria y académica, cuando un profesor español llega allá siempre tiene una impresión muy favorable por el interés, por la actitud de los alumnos, por el afán que ahora ya se respira de conocer, estudiar, investigar e incorporarse a grupos, proyectos, etc. Luego, cuando uno va teniendo tiempo para observar más en detalle aquellas realidades universitarias, también capta otras cuestiones que tienen un interés quizá teórico o sociológico. Creo que en unos cuantos estados latinoamericanos se está produciendo un fenómeno peculiar que es de emergencia del grupo académico o de la élite universitaria. Se están constituyendo élites que en esos países casi nunca son élites meramente académicas, sino que son élites académico-políticas. El sistema político y el sistema académico se retroalimentan mucho más que aquí, donde hay una clara separación, una clara ruptura. Entonces también se observa con curiosidad cómo el académico latinoamericano actual se legitima muy velozmente mediante una serie de títulos a fin de ascender rápido en las universidades y al mismo tiempo para tener una influencia mayor en el sistema político y hacerse con cotas de poder en el sistema político. Eso en la vieja Europa es bastante diferente y en España hoy en día es muy distinto porque la Academia Española, la Universidad Española, se halla, creo que en un momento opuesto, no de crecimiento, entusiasmo, apertura, sino como una especie de animal enfermo que se está devorando sus propias entrañas. Nosotros vamos en la decadencia y somos como moscas que están acabando de roer las tripas del sistema que están podridas. Perdón por lo desagradable de la imagen y lo negativo del planteamiento, pero creo que estamos en instantes totalmente opuestos. Latinoamérica en lo universitario, en el conocimiento, en la investigación, en la academia va hacia arriba, crece, impulsada por distintos factores inmóviles. El sistema universitario español va hacia la implosión última y hacia la crisis definitiva. En algún momento aquí habrá que pensar en cerrar muchas cosas y empezar de cero, o de lo contrario esto no servirá de nada. De ahí también que se están invirtiendo los flujos. Ya ahora, en este instante, que como sabes, ya son muchos los jóvenes profesores españoles que van a buscar
acomodo, trabajo, espacio en Latinoamérica, porque aquí las puertas se están cerrando y estamos los que quedamos dentro devorando los últimos recursos del sistema. Nombres ilustres como Radbruch, Sauer, Welzel, Arthur Kaufmann, entre otros, tienen en común el hecho de que no solamente fueron penalistas, sino que también fueron filósofos. Tomando en cuenta estos ejemplos, quisiera preguntarle cuál es la relación existente entre la filosofía y el derecho penal, y en caso que esta relación exista, cómo ha influido la filosofía en el desarrollo o en la evolución del derecho penal en general y de la dogmática penal en particular. Bien, lo que planteas se refiere siempre a autores alemanes. Sí. Es en Alemania donde esa conjunción entre filosofía del derecho y derecho penal ha sido muy intensa. Básicamente porque en Alemania la filosofía del derecho no es una disciplina que se cultive sola, es decir, no se puede ser filósofo del derecho sin más, sino que siempre hay que tener una segunda cátedra, es decir, se puede ser profesor catedrático, como decimos aquí, de filosofía del derecho y derecho penal, o de derecho público y derecho penal, o de derecho civil, o de derecho público y filosofía del derecho, o de derecho civil y filosofía del derecho. Solo ha habido, hasta donde yo sé, un caso de un catedrático alemán que acabó siéndolo únicamente de filosofía del derecho, que es Theodor Fiebel. Y lo fue porque cuando concursaba o se promocionaba para ser catedrático de Derecho Civil, encontró la objeción de Joseph Esser, que no lo votó o no aprobó su ejercicio o su currículum, y ahí se quedó solo y para siempre en la Universidad de Mainz con aquella cátedra de Filosofía del Derecho. Pero eso fue excepcional. Entonces, siempre la filosofía del derecho se combinaba. Antes, mucho más con el derecho penal, en los últimos tiempos en mayor medida con el derecho público. Si hoy mirásemos cuál es el currículum de los que enseñan filosofía del derecho en Alemania, creo que ya hay menos filósofos penalistas que filósofos y publicistas. Eso está cambiando. En cualquier caso, creo que ese sería un modelo que deberíamos heredar. La cercanía entre filosofía del derecho y alguna especialidad jurídica asegura que el filósofo tiene un pie en tierra, tiene una toma tierra, es decir, que teoriza, que reflexiona sobre el derecho y que no se evade a otros ámbitos que filosóficamente tienen interés, sin duda, pero que al jurista y a la enseñanza del derecho probablemente le aportan muy poco. Ese, en mi opinión, es uno de los problemas que aquejan a la filosofía del derecho española de siempre y también a mucha de la de hoy. Lo que podríamos llamar el escapismo, la huida. Está cultivada muchas veces la filosofía del derecho por personas que detestan el derecho, que se pagan a la filosofía del derecho para no tener que vérselas ni con normas, ni con códigos, ni con constituciones, ni nada de eso, y poder especular sobre otros entes, otras metafísicas, otras cuestiones que un poco tocan lo jurídico. Creo que eso para la filosofía del derecho es básicamente dañino, o al menos supone una limitación de su papel y su influencia. Esa es la aportación de los alemanes, que han hecho filosofía del derecho, desde la filosofía del derecho y desde el derecho penal en síntesis, en un viaje de ida y vuelta, que es como yo creo que tiene que ser. Y sin duda, con esos grandes nombres que mencionas y con otros, la filosofía ha tenido influencia en el derecho penal y en la dogmática penal. No soy penalista, no puedo hablar con autoridad de eso, pero yo creo que la fuerte carga filosófica, sistemática y hasta metafísica que tiene la dogmática penal alemana, clásica, que es al fin y al cabo la madre de todas las dogmáticas penales, no se explicaría sin ese trasfondo filosófico y de formación filosófica intensa en el contexto de la filosofía alemana de aquellos grandes autores, filósofos y penalistas al tiempo. Eso puede ser ventaja, o quizá en ello se pudiera ver también algún inconveniente, porque cuando uno
como es mi caso modestamente, es filósofo del derecho, no penalista, pero sí con enorme afición al derecho penal y con buen contacto con muchos admirados colegas penalistas, lo que uno percibe, siendo además de orientación iuspositivista como soy, es que tal vez hay un exceso de carga metafísica en esa dogmática penal que, al modo del viejo idealismo alemán, a veces se pierde en una especie de virtuosismo conceptual o de culto a entes, a conceptos que van perdiendo su valor sistematizador y explicativo y se convierten en objetos en sí mismo de culto. Quizá ese pueda ser el inconveniente de ese sustrato filosófico de la dogmática alemana, pero contrapesado con indudables ventajas, en mi opinión. En la doctrina jurídico-penal actual se sigue utilizando la expresión positivismo jurídico de manera ambigua, lo cual puede verificarse a partir de una serie de contrastes en las opiniones de penalistas representativos. Por ejemplo, Ferrajoli señala que el garantismo no puede concebirse fuera del marco teórico del positivismo, y otros como Roxin señalan que es necesario superar el positivismo para consolidar, para concretar un derecho penal que contribuya decisivamente en una política criminal. Teniendo en cuenta esto, y también teniendo en cuenta que usted se considera un positivista jurídico, ¿qué significa ser positivista jurídico en la actualidad y cómo visualiza un positivista jurídico el derecho penal y específicamente la dogmática penal? Me resulta muy difícil imaginarme a un penalista de nuestro tiempo y a un penalista que cultive su disciplina en el marco de lo que llamamos el Estado de Derecho, con todos sus principios formales, informadores y en particular con los principios formales y procedimentales y las garantías que rigen para el derecho penal. Luego me resulta muy difícil imaginarme un penalista así que no sea positivista. Todo depende, por supuesto, de qué noción de positivismo jurídico manejemos. Ya que hablábamos de Alemania y de la influencia alemana, de Alemania en la posguerra vinieron las caricaturas del positivismo jurídico que hasta hoy perduran en una parte de la doctrina. Si decimos que el positivista jurídico es aquel que tiene un culto irracional al texto de la ley y que además piensa que existe una obligación moral de obediencia a la ley válida por el hecho de que formalmente sea válida, estamos manejando un concepto de positivismo que es absolutamente impropio de cualquier autor positivista y representativo del siglo XX. Hablemos de Kelsen, hablemos de Hart, hablemos de los realistas, hablemos de Bobbio, hablemos de Ferrajoli en la medida en que él mismo se define como positivista. Claro, si hacemos caricaturas del positivismo, igual que otras veces se hacen caricaturas del iusmoralismo, diciendo que todo iusmoralista es un iusnaturalista escolástico, etcétera, entre caricaturas la doctrina no va a avanzar. Esa caricatura del positivismo, como digo, y como se sabe, viene de la posguerra, cuando todos aquellos teóricos del derecho y penalistas que habían sido nazis hasta la médula, que habían militado con Hitler, habían defendido a Hitler y habían atacado precisamente a Kelsen el positivismo por disolvente y liberal, de pronto, para legitimar su pasado y asegurar su futuro, dicen que la culpa fue del positivismo que los tenía seducidos. Eso verdaderamente hoy ya no lo puede creer ningún profesor o estudioso que tenga dos dedos de frente y un mínimo rigor y que haya leído un poco. Entonces, si luchamos contra molinos de viento, contra fantasmas positivistas o naturalistas, no avanzamos. Pero decía que me resulta muy difícil pensar en un penalista no positivista porque, al fin y al cabo, lo que el iusmoralismo o el antipositivismo discute es la preeminencia de la ley frente a la moral en cuanto a lo que sea jurídico y lo que no sea jurídico, más allá de los dilemas morales personales de cada ciudadano o cada aplicador del derecho. Si entre penalistas creemos que hay una barrera irrebasable
que es el principio de legalidad penal, con todos sus aspectos y manifestaciones, no podemos dejar de ser positivistas, no podemos dejar de pensar que el texto de la ley y sus interpretaciones posibles pone el límite a la decisión judicial. Tal vez un civilista, tal vez un iuspublicista pueda pensar que en ciertos momentos el juez deba saltarse los límites legal y procedimentalmente marcados para imponer lo justo frente a lo legal. Eso, en el derecho penal, en mi humilde opinión, supone terminar con siglos de civilización penal y supone un retroceso. Ahora mismo en España, y tú conoces muy bien la situación social y del derecho penal en España, ahora mismo en España se están utilizando argumentos antipositivistas para pedir que los tribunales no se atengan a la ley, a los tratados internacionales, a los límites del principio de legalidad, a las garantías en la ejecución y en los cómputos de la pena, porque se quiere que se haga justicia material contra los malos, contra los asesinos, contra los criminales. El positivismo, y más allá de las divergencias ideológicas y políticas entre positivistas, el positivismo pone un límite a eso. Y dice, mira, habrá que cambiar la ley en su caso. Pero la ley también es forma, también es procedimiento, también es texto, también es semántica y es proceso, con las consiguientes garantías, y no podemos ir más allá de esa barrera porque ponemos en peligro todo un mundo civilizatorio muy trabajosamente conseguido. Cuando Robert Alexy, uno de los máximos antipositivistas y iusmoralistas de nuestro tiempo, alemán también, aunque no penalista sino iuspublicista, cuando Robert Alexy empieza a dudar de si el 103 de la Constitución alemana, principio de legalidad penal, será una regla o será un principio o qué será, está mostrándonos, tal vez sin querer o disimuladamente, dónde está el riesgo. Si es una regla ordinaria o es un principio, se puede ponderar contra otros principios constitucionales y en determinados casos el principio de legalidad penal podrá perder, es decir, ser obviado porque venza algún principio o valor de justicia material. Eso me parece terrible y al énfasis en ese límite lo podemos llamar ser positivista o ser el nombre que más nos guste. Pero es un non plus ultra, más allá no podemos ir. Y en ese sentido el derecho penal es el experimento crucial. En el instante en que dejemos de creer en el principio de legalidad penal, y creer en el principio de legalidad es creer en que lo jurídico, para bien o para mal, viene marcado por la ley, por sus semánticas, por la lógica y por los sentidos posibles de los términos legales, en el instante en que dejemos de creer en eso, se nos derrumba el Estado de Derecho, empezando por esa parte más sensible que es la pena. Autores como Binding y Kelsen son reconocidos por la doctrina como dos importantes representantes del positivismo jurídico, a pesar de que cada uno de ellos haya manejado una propia teoría de la norma. En lo que respecta al derecho penal, es indudable la contribución de Binding a partir de su concepción de la norma como imperativo, para la en su momento naciente teoría del delito y específicamente para la construcción de la categoría sistemática de la antijuridicidad. Sin embargo, la teoría de la norma de Kelsen, digamos, no ha tenido una relevancia, una trascendencia en el derecho penal. Siendo esto así, ¿usted cree que sería posible esbozar algunas ideas que nos permitan entender por qué la teoría de la norma de Kelsen no ha recibido tanto interés o ha trascendido de manera relevante en el derecho penal? No me siento particularmente cualificado, ni mucho menos para contestar a esa pregunta, que requeriría de mí algo que no tengo, que es un mucho mayor dominio de la historia de la dogmática penal. Por tanto, solo puedo formular algunas intuiciones a modo de hipótesis que habría que confirmar y que probablemente sean muy descabelladas. Y mi intuición lejana y atrevida es que la diferencia entre la teoría de las normas de Kelsen y la de Binding, y porque una triunfa en la dogmática penal y otra no,
está en que en Binding hay un mayor componente metafísico que en Kelsen falta. La teoría de las normas de Kelsen, como su teoría del derecho en general, es de una austeridad desesperante. Es decir, detrás de la norma no hay nada que sea norma. Es decir, no hay una división en estratos en el derecho, en estratos superficiales, estratos profundos, entre el elemento semántico y formal y el sustrato material o de fondo relativo a bienes, intenciones, etc. Esa austeridad de la teoría de Kelsen nos lleva a ver, por una parte, la norma con su validez formal y, por otra parte, si uno quiere mirar más abajo, ¿qué ve? Los hechos y el poder, el puro poder político. Por tanto, en Kelsen, el derecho y los sistemas jurídicos están desvinculados de toda carga metafísica y valorativa. Y la norma o se cumple o no se cumple, y la norma está en el texto, al margen de que fácticamente, y eso es obvio, la norma provenga de un legislador, de una sociedad, de unas clases sociales, de unos grupos de poder, denominémoslo como queramos, ¿no? Eso llevaría a una dogmática mucho menos sustancialista o sustancializadora. Porque habría que, en parte, desmitificar y descargar de sentido metafísico nociones precisamente como la de antijuridicidad. Antijuridicidad sería el atributo que se predica del comportamiento que se opone a la norma, o que, mejor dicho, constituye encaja en el supuesto de hecho de la norma. Y ya, y no hay más. Y tendríamos que construir un concepto bastante complejo de norma, donde en la norma se integraría, en cada caso, no solo el tipo penal, sino todas las causas de excepción de responsabilidad o de atenuación de responsabilidad, etcétera, etcétera. Habría que trabajar con un concepto descarnado de norma si somos kelsenianos. Entonces la antijuridicidad, por ejemplo, se convertiría en algo, digamos, puramente lógico y con un alto componente semántico. Tratando de concretar un poco más, no veo cómo en Kelsen podría jugar esa distinción de Binding entre infracción de la ley e infracción de la norma, porque Kelsen nos diría que vienen a ser lo mismo, aunque podamos construir en términos teóricos y lógicos la norma mediante trozos de la ley, pero no más. Y hay otro concepto que creo que es capital para esa dogmática jurídica alemana que viene de Binding y de otros autores clásicos y padres de la dogmática penal, que es el concepto de bien jurídico, que también en una dogmática penal kelseniana creo que tendría un encaje un tanto problemático, porque al igual que decimos del derecho subjetivo o de la obligación desde Kelsen, que se deben a la norma, de la norma nacen y con la muerte de la norma mueren, tampoco se podría integrar en una teoría jurídico-penal una idea de bien jurídico que es prejurídico y jurídico al tiempo, digamos, algo prejurídico que justifica la norma y está en ella. Ahí, en esa idea de bien jurídico, está, creo, uno de los elementos interesantes aún para el debate actual, en el que pueden conjugarse penalistas y filósofos del derecho, porque una concepción normativista de la norma penal, como creo que podría ser la de Kelsen, desarrollada por penalistas, llevaría en esto, y solo en esto, a puntos de vista similares a los que sobre la idea de bien jurídico ha mantenido Jacobs, ¿no? El normativismo conduce a relativizar la idea de bien jurídico y a ver en el bien jurídico un producto de la normatividad, no una causa de la normatividad preestablecida a ella. Entonces, repito, y sintetizo esta oscura intuición. Me parece
que habría que quitarle bastante ontologismo, incluso ontologismo metafísico, a la dogmática penal para adaptarla a un positivismo tan austero conceptualmente y ontológicamente como es el positivismo kelseniano. Habría que pensar que cuando decimos tipicidad, que cuando decimos antijuricidad, que cuando decimos culpabilidad en derecho penal, no nos estamos manejando con entes o realidades prejurídicas, sino con conceptos normativamente constituidos y que tienen una funcionalidad meramente intrasistemática. ¿Usted reconoce que de las bases generales del pensamiento de Jacobs es posible extraer algunos elementos propios de la teoría de los sistemas de Luhmann? Sin embargo, también reconoce que esta teoría es, digamos, acogida de modo fragmentario, ya que no se hace referencia al último Luhmann, al Luhmann de la autopoiesis. Por otro lado, tanto Jacobs como sus discípulos frecuentemente citan a Hegel. Entonces, la pregunta que quería formularle es, desde su punto de vista, ¿cuánto de Luhmann y cuánto de Hegel hay realmente en Jacobs? Pues complicado también. Sobre eso alguna cosa leí y en su momento escribí, pero aún así no lo tengo claro. Mi consideración sobre el papel de Luhmann en Jacobs, no sé si en el Jacobs anterior, en el Jacobs del manual, claro, en el Jacobs que no tan hegeliano como el último Jacobs, mi consideración sobre Luhmann y Jacobs era la siguiente. Jacobs intenta hacer una dogmática penal cuyos conceptos de partida eran luhmannianos. La idea de sistema social, la idea de expectativa, la idea de norma jurídica, norma penal como refuerzo de expectativas, la idea de reducción de complejidad, etc. Bien, mi duda venía de esto. Luhmann da una explicación muy compleja, muy amplia de los sistemas sociales, dentro de ellos del sistema jurídico y dentro del sistema jurídico del papel de la dogmática jurídica como autodescripción del propio sistema jurídico, o en este caso, si hablamos de penal, del subsistema jurídico penal, da una explicación de la dogmática como autodescripción del sistema que es funcional para el sistema mismo. Es decir, el dogmático jurídico, el dogmático penal, es alguien que tiene que forjar con ciertos conceptos instrumentales y hablar de ellos como si creyera en ellos o creyendo en ellos, pensando que esas categorías que él utiliza, derecho subjetivo, culpabilidad, antijuridicidad, realmente sí existen. Lo que Luhmann, está diciéndonos es que todo ese entramado teórico y conceptual nace, surge y es cultivado porque es funcional para el sistema y para su perpetua autorreproducción o su autopoiesis. Es decir, desde Luhmann uno relativiza los conceptos jurídicos, pero si uno es dogmático, no puede relativizar los conceptos jurídicos. Tiene que construir dogmática como si estuviera hablando de cosas que de verdad son. Esto se ve muy bien cuando, fuera del ámbito penal, cuando Luhmann se refiere a los derechos humanos o a conceptos relacionados con la doctrina de derechos humanos como la idea de dignidad. La idea de dignidad no es que exista la dignidad humana, sino que la idea de dignidad aparece con la fuerza que la conocemos en un momento dado, en torno al siglo XVIII, porque el sistema social necesita construir un sujeto que se crea digno por ser libre y que así pueda interactuar en distintos subsistemas sociales. Entonces, Luhmann te da escepticismo, pero la dogmática te impone ser dogmático. Entonces, con las categorías de Luhmann, que son relativizadoras de los conceptos dogmáticos, no puedes hacer dogmática jurídica. Porque eso es como ser al mismo tiempo teólogo en ejercicio y teórico de la religión, que muestra el papel social de la teología, que sería una forma de construir socialmente a Dios que no existiría, sino que sería eso, un constructo social. Entonces, de ahí que Jacobs pues solamente sazone con Luhmann los primeros capitulitos y luego tiene que olvidarse completamente de Luhmann y de la teoría de sistemas para
hacer dogmática y ser dogmático, porque si no, sería una especie de sociólogo sistémico del derecho penal. Y con respecto a la influencia de Hegel en Jacobs, ¿qué nos podría comentar? En cuanto a la influencia de Hegel, yo creo que Jacobs comenzó con Luhmann, que sería, póngale muchas comillas, póngale cursiva, que sería el ateo, que sería un pensador de la sospecha, que sería alguien que explica cómo las dinámicas sociales construyen el propio mundo de los objetos mentales en los que creemos y con los que razonamos. Jacobs comenzó en ese escepticismo epistemológico funcionalista, pero se ha ido haciendo en su concepción política, la de Jacobs, se ha ido haciendo comunitarista, ha ido queriendo ver cada vez más importancia sustantiva de las normas penales como protectoras de los valores básicos de la sociedad, incluso del derecho penal, sustituyendo a la familia y a la escuela y a otros aparatos ideológicos del Estado que estarían en crisis. Entonces la cohesión social tiene que ser mantenida por un derecho penal fuerte y sustantivo para mantener aglutinada la sociedad. Pero esa sociedad última de Jacobs ya no es el sistema social luhmanniano, no es una sociedad compuesta no de individuos sino de comunicaciones, es la comunidad moral y es la comunidad política. Entonces, en cuanto que Jacobs quiere un derecho penal defensor de la comunidad política, de sus valores y de su congruencia, ahí tiene que ir al estado ético de Hegel. En común entre Luhmann y Hegel está la perspectiva globalizadora, el ver a la sociedad como un todo, pero entre sí no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, Jacobs, cuando mezcla a Luhmann y a Hegel, en mi opinión, está juntando agua con aceite. Eso no, ahí no hay emulsión posible, no hay justaposición posible. Y la prueba es que yo creo que el propio Jacobs se va dando cuenta de eso, y el propio Jacobs va abandonando a Luhmann, aunque quede algún resabio, algún resquicio terminológico, y el Jacobs último que yo conozco, ese Jacobs, el derecho penal del enemigo, ese Jacobs comunitarista y autoritario, es un Jacobs hegeliano, porque ya no podría ser en ningún caso un Jacobs luhmanniano, porque en Luhmann habrá explicaciones de la autoridad de las sociedades del derecho, pero no hay justificaciones del autoritarismo, tampoco críticas si se quiere, pero de Luhmann no es posible sacar una ideología del estado ético como ser en sí, y de la subordinación del individuo, de la subordinación moral de vida y política del individuo a la sociedad, como si se puede extraer de Hegel. Entonces es esa deriva comunitarista y autoritaria de Jacobs lo que a mi juicio le lleva a Hegel y a prescindir de Luhmann, que estaría con una sonrisa socarrona viendo cómo Jacobs se convierte en un elemento más de la autoperpetuación del sistema jurídico político. Usted señala que en el pensamiento de Jacobs, o el pensamiento de Jacobs, adolece de un importante vicio conceptual, a saber, la equiparación entre la ineficacia de la norma con la pérdida de la personalidad del sujeto. ¿Podría explicarnos esta afirmación? Creo que lo que Jacobs quiere decir es que las normas, y esa idea la toma de Luhmann, tienen una esencia comunicativa, es decir, que la norma, y en particular la norma penal, emite un mensaje hacia la sociedad diciendo que determinadas conductas no van a ocurrir, no van a acaecer. El delito también cuenta como mensaje, como comunicación. El delincuente, al hacer lo que la norma decía que no se hacía, está mandando a la sociedad el mensaje de que eso que no era posible, sí es posible. Entonces, la pena dialécticamente recomunica que lo imposible es imposible, y que de esa forma, como se aprecia por el hecho de que el delincuente es apartado o es sancionado, es contrapesada su conducta comunicativamente mediante la sanción. Todo tiene ese valor comunicativo, pero entonces Jacobs dice
que esas comunicaciones acontecen entre personas. La persona no es el individuo psicofísico, la persona es el sujeto social, es decir, aquella persona que participa de las reglas sociales, aquella persona que acepta las reglas, aquel individuo, sujeto, que acepta las reglas sociales y que está dispuesto a interactuar conforme a esas reglas. Persona es máscara, y esto está en Luhmann y esto está en Jacobs. Entonces, el derecho y el derecho penal solo podrían, según Jacobs, comunicar con personas, con quien tuviera la actitud para escuchar y reaccionar a la comunicación. De forma que quien quiere jugar por fuera de las reglas sociales establecidas, de la moral social, de las convenciones sociales, de los acuerdos sociales básicos, que son los que el derecho respalda, y los más fundamentales los respalda el derecho penal, quien quiere jugar por fuera se sale de la comunicación, renuncia a actuar en la sociedad como persona, y la sociedad, en consecuencia, no tiene por qué ver como persona a ese que no quiere serlo. Pero resulta que si el derecho trata con personas y la persona tiene esa carga moral y conlleva esa actitud de sumisión o de no rebelión, si el derecho trata como personas, resulta que las obligaciones y los derechos subjetivos, el derecho también los da para las personas, no para los individuos, sino para las personas, para aquellos individuos que sean personas por su actitud y por su comportamiento, por no enfrentarse con la sociedad. Y si esto es así, resultaría que los individuos, no personas, no tienen derechos, porque ante la sociedad esos seres se ubican no como partícipes de lo colectivo, sino como enemigos. Y al enemigo, dice Jacobs, se le aplica el derecho de la guerra. Y la sociedad frente al enemigo tiene que defenderse. Bueno, esa es, yo creo, la deriva del Jacobs último, de ese Jacobs que hace un momento llamábamos de comunitarismo autoritario. Eso, desde luego, no se sigue de Luhmann, eso no se sigue del normativismo jacobsiano, eso es efecto de la densidad que un cierto moralismo comunitarista ha ido adquiriendo en Jacobs, o de que se ha hecho viejo y le vienen los miedos propios de la edad. ¿Usted acepta la idea de que el derecho penal del enemigo, al final de cuentas, desempeña una función de refuerzo o tal vez de reemplazo de los subsistemas encargados de inducir a los ciudadanos a mantener unas determinadas creencias o convicciones para convivir de manera armónica en la sociedad? Esto es que el derecho penal del enemigo se referiría a aquello que en las sociedades homogéneas corresponde a la ética, a la moral, a la pedagogía. ¿Cómo se puede explicar esta afirmación y qué consecuencias tiene para el derecho penal? No sé si yo lo acepto, tal vez no. Esa es una idea que está en Jacobs, en mi interpretación, y alguna vez lo he escrito, pero remitiéndome a Jacobs. Jacobs, como antes ya mencionábamos, considera que el papel del derecho penal en este momento es particularmente delicado porque los otros subsistemas sociales o las otras instituciones sociales, la familia, las religiones, la vecindad, ciertas instituciones públicas están en crisis o están fracasando en esa labor de procurar cohesión social o de hacer que nos sentamos unidos y aglutinados en torno a ciertos valores y determinadas reglas. Entonces, el derecho penal sale a la palestra como más consciente aún, en la visión jacobsiana, de su función de último reducto o de defensa última. Es la barrera final. Aquí lo de última ratio tendría un papel político y moral más fuerte, y entonces el enemigo habría ya derrotado las otras instancias. Las sociedades no tienen internamente y en sus instituciones y grupos fuerza
para resistir a ese peligro de disolución, y queda el derecho penal como baluarte defensivo. Yo no creo en eso especialmente, porque sobre todo mi individualismo un tanto liberal no me permite comulgar con visiones sustantivas de las comunidades y con la idea de las comunidades como entes morales supremos. Ahora bien, creo que sí se puede hacer un cierto diagnóstico sociológico de que algo de lo que hemos dicho hay, aunque discrepemos de las soluciones que Iacos propone, y en particular de esa idea del derecho penal del enemigo, de un derecho penal tan beligerante para imponer en las sociedades la cohesión, el bien y la moral y el deber por el deber. En España, sin más, ya se aprecia cómo la sociedad, cómo los ciudadanos continuamente le estamos pidiendo al sistema penal que nos solucione, que nos solvente aquellos problemas de comportamientos que socialmente ya ni siquiera calificamos como inmorales, o ante los que la moral privada y pública se siente inerme. Esto creo que es el caso de la corrupción. Los mismos que compramos y vendemos, que prevaricamos y podemos, que practicamos el cohecho activo y pasivo, que buscamos todo el rato el beneficio o la influencia social, que votamos a los partidos que sabemos corruptos, que seguimos siendo amigos de quienes sabemos ladrones de cuello blanco, que nos solazamos de nuestra amistad con personajes turbios. Esos mismos nos rasgamos después las vestiduras cuando hay una absolución. Acaba de ocurrir en España con el caso Malaya, no como absolución o con una pena que nos parece demasiado baja. Hay una especie de doble moral social, hay una inmoralidad social unida a nostalgia de la moral. Y de ese modo le encargamos al derecho, y sobre todo al derecho penal, que haga por nosotros aquello que nosotros no estamos dispuestos a hacer, que es no comprar y vender ilícitamente favores y mandar al ostracismo a quienes se corrompen y abusan. Socialmente esos sujetos no están en el ostracismo, sino en momentos de máximo esplendor nos los disputamos los individuos, los grupos sociales, las televisiones, los medios de comunicación. El protagonismo social y la ejemplaridad que se les otorga es máxima, pero a la vez criticamos a los jueces si no los condenan a cadena perpetua. Y como no cabe esa condena, pues decimos que tiene que haber cadena perpetua para nuestros amigos, para los que ayer nos hicieron el favor colocándonos aquí en administración sin pasar por el preceptivo concurso. Y como nos explican que ciertas absoluciones o determinados niveles de penas se deben al papel de las garantías procesales, solicitamos que se eliminen las garantías procesales. Y con todo esto la sociedad quiere volver a un estado primitivo donde internamente rija la inmoralidad, unido a un sistema penal de pura venganza, a ser posible venganza privada. Es decir, ansiamos o tenemos nostalgia del estado de naturaleza y de la ley del más fuerte. Estamos locos. Bien, estimado profesor García Amado, a nombre de la Asociación Última Ratio queremos agradecerle por brindarnos estos minutos de su tiempo muy valiosos y por compartir con nosotros estas interesantísimas reflexiones. En caso usted quiera enviar un mensaje a los jóvenes investigadores peruanos y latinoamericanos en general que van a ver este video, pues les cedo la palabra. Pues ha sido un placer, ante todo, esta conversación. Me complace mucho que por este medio y también con tu intermediación pues se puedan aumentar las conexiones y la colaboración con los colegas latinoamericanos en general y en particular con los jóvenes investigadores peruanos. Estoy feliz de ver que Perú es un país que avanza
y que las universidades peruanas y la investigación en Perú pues está en un momento de optimismo y de gran interés. Y solo me queda decirles a todos los jóvenes investigadores peruanos que puedan ver esta conversación nuestra, y desde luego a ti, que en León tienen su casa y que algunos viejos profesores de aquí pues estaremos encantados, y en el futuro y para siempre pues podemos, de modo que sea, colaborar e intercambiar ideas y proyectos. Y ojalá que próximamente también lo tengamos usted por allá compartiendo con nosotros todas estas interesantes inquietudes y reflexiones sobre filosofía del derecho. Muy bien, profesor, le agradecemos nuevamente esta oportunidad y será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Gracias.